Bueno, estimado televidente, un placer compartir con ustedes su programa de análisis y reflexión. Está usted viendo claro y oscuro. En este programa vamos nosotros a hacer una propuesta, un análisis, una reflexión, y usted, como siempre, estimado televidente, va a tener la última palabra. El proselitismo, considero que ya lo hicieron los candidatos, ya que el tema que vamos a tratar es sobre este último estirón. Por ello hemos denominado el tema de hoy: ¿vale la pena el riesgo del cambio con Obrador? 1 de julio, ya pasado mañana, el último estirón por México. Hay unas bajadas en el editorial que vamos a presentar tanto en Vedea Visión como en Univisión, allá en Phoenix, Arizona, como en binationalmagazine.com. Y en las bajadas del editorial, la primera dice: gane quien gane, México, de hecho, ya ganó por el despertar del pueblo, el despertar de la juventud, el despertar de una sociedad que tenía ganas realmente de sacar lo que había dentro con tantas inquietudes que los políticos han sembrado. La Iglesia Romana, la segunda bajada, y televisión, ambiciosas compañías de estéril poder fáctico. Jóvenes del 132 deben promover no más intromisión del Imperio Romano en las elecciones, en cada proceso electoral. Concluimos con el tema: voto razonado para frenar el PRIAN, para que no se consolide la revancha del alto clero. Para este editorial me acompaña Esther Castellanos, a quien le doy la bienvenida, por nuestra joven historiadora. ¿Cómo estamos, Esther? Muy bien, y muchas gracias por estar una vez más en esta programación, y esperamos que la reflexión les sea de provecho. Bueno, formar parte de las estadísticas, si me permites, damos entrada a lo que va a ser este editorial. Adelante. Formar parte de las estadísticas de católicos naturalizados a partir del siglo III y como priista por nacimiento en el siglo XX fue una obligación, de hecho, por ser parte de un sistema religioso monopólico y un régimen político sin competencia por más de 70 años. Hablamos de dos corrientes que controlaron las masas para sus fines de explotación, y actualmente el político para sus fines de poder. Hablo de evangelizadores totalitaristas y políticos que controlaron al único partido seguidores y adeptos. Los mismos que hoy manejan para negociar políticamente u obtener los cargos públicos o la silla presidencial. Es importante señalar que en ambos casos, católico por imposición y priista por nacimiento, el margen de disidencia y aún de las convicciones fue siempre muy acotado. No había de otra, y era siempre más de lo mismo o más de lo mismo. Por ello, si alguien hoy critica mi postura editorial, ideológica o inclinación por un partido o candidato diferente al que conocí, le debo una explicación y una aclaración. Por cierto, quiero mandar un afectuoso saludo a un gran amigo contemporáneo, me refiero desde luego a Alfredo Torres, a Mendoza, otro viejo conocido, Fermín, allí a Naya, a Rodríguez, entre otros que por ahí de alguna manera nos han estado leyendo o han estado viendo nuestros videos. Les comento que siento la misma atracción y simpatía por el tricolor que conocí en mi juventud. Y mucho me agradaría recuperar el poder en aras de un México excelente. Aclaro, por ser de los malos el mejor. Pero desde luego yo no votaría en estos momentos por este PRIAN que hoy se amancilla y subyuga cínicamente a los intereses del Estado Vaticano y sus huestes en el episcopado mexicano.
Nuncios y otros representantes que lo apátridas, que lo expongo como, pues, lo expongo como ciudadano y desde luego comunicador no comprometido ni amordazado por compromiso alguno. Pero quiero llevar mi reflexión un poco más allá del conformismo, de los abstencionistas, de los intereses, pues que hoy oculta, hablo también de los apáticos, el desconocedor, de esos intereses que hoy oculta el Nobel grupo político. Esther Castellanos, hacíamos mención. Hay algunos televidentes que nos van siguiendo y quizás no tengan un común acuerdo con nuestra forma, digamos, de pensar, pero cuando se ha vivido, Esther Castellanos, una experiencia que yo creo que tú la has expuesto en alguna ocasión, con relación a ese desencanto, a esa frustración, en donde pues es más de lo mismo, Esther Castellanos. Es más de lo mismo porque se esperaría que de un partido cuyos principios políticos apostaban por la libertad de expresión, por el respeto a la Constitución, ¿verdad?, a las instituciones que había, y que vemos que en esos años que duró, en esas décadas que duró en el poder, pues de nada sirvió. No cambios, no nada. No hubo cambios, si acaso veíamos que hubo el tráfico siempre de influencias, el nepotismo, el amordazar a la prensa, aunque a lo aparente se veía cierto respeto a las instituciones que había en México, ¿verdad? Y cierto respeto a la Constitución. Pero como usted decía en esta primera parte de esta reflexión, en este editorial, cuando por esos años se ve, y ahora lo que se vio, y no se puede cerrar uno los ojos ante la realidad que estamos viviendo, porque ahora si vemos esta unión que se ha dado entre el PRI y la Acción Nacional, pues es para ponernos a pensar qué es lo que le espera a México. Yo digo en este sentido porque cuando tenemos la declaración de un expresidente panista diciendo que apoyen a un priista, pues es para ponernos a pensar ¿dónde está la ética? ¿Dónde está la ética? ¿Dónde están los principios? ¿no? Y aunque no, se le va a uno el pensamiento a cuando Salinas de Gortari de alguna manera también permitió la victoria influyó en la victoria de Fox, es decir, de un panista. Le preparó el camino. Le preparó el camino cuando se supone que los principios de cada partido son muy diferentes. Sí. No tenían por qué mezclarse. Agua y aceite. Así pudiéramos decir. Bueno, la misma retórica, promesas más, promesas menos. Por ello, ni las promesas de un nuevo PRI, en la esperanza de que haya cambiado por el revés que hace 12 años sufrió, pueblos de su misma estirpe, hablo del Partido Acción Nacional, ni porque la Iglesia romana en su postura sacra y en sus talleres de voto, en sus cantaletas de que azul es el cielo y azul es el mar y que por el azul hay que votar, que por ahí las religiosas andan, digamos, de alguna manera tarareando, que es la palabra correcta, y ni porque las televisoras maquillen la imagen de un copete bien intencionado, me podrán convencer. Estoy hablando menos aún cuando llega apadrinado y comprometido con los dos monopolios más antinacionalistas y nocivos de México. Hablo la Iglesia Católica Romana y en parte la televisión mexicana, que se ha mancomunado, digamos, en este cúmulo de intereses económicos. En este sentido, en la libertad que me concede la Constitución y en cuanto a mi libertad de expresión y credo, puedo decir con propiedad que en lo religioso no tenía opción ni opinión, porque mis antepasados no la tuvieron. Fueron católicos. Pues hay una expresión por ahí un poco fuerte, pues decía el sacerdote Joaquín Juárez Ubaldo, pues dice él, a huevo y a huevo, decía él, era una expresión muy ramplona, pero que realmente tenía mucho sentido. En lo político y en lo que tengo memoria, mis abuelos y tatarabuelos fueron sujetos al proceso de un solo partido político. Es la otra relación. Y esto acerca de Castellano, yo creo que nadie le escapa. Pues no, porque aunque había otras propuestas,
políticas, porque por ahí existió también el Partido Sinarquista en su momento, vamos a decir antecesor, muy relacionado con el PAN, aunque digan que no, pero de ahí era el padre del señor Abascal, el finado secretario de Gobernación, y vemos, pues no había muchas opciones. Entonces, la opción fue el tricolor por muchos años. Por eso decíamos, pero aunque ahora quiere volver con cierta fuerza, pero pues viéndole los padrinos que tiene, vuelvo a decir, está de pensarse. Entonces, podríamos decir, encadenados Esther Castellanos a la única opción, pues por muchos años. Sí, pues no había otra opción. No había otra. Que no podemos negar tampoco, estimado televidente, que nos brindaba era un partido que nos brindaba cierta tranquilidad, sabía respetar el estado de libertades que nos brindaron Juárez. Hablo de aquellos liberales que le acompañaron en esa valiente gesta nacional, estableciendo una constitución que garantizaba nuestros derechos de expresión, de libertad, de credo, el laicismo y otras ventajas que nos hicieron conformarnos hasta cierto punto en votar por él mismo y de hecho por lo mismo, a sabiendas de la corrupción interna que a su interior se estaba dando en ese partido. Pero quiero llevar mi reflexión sobre un posible cambio y los riesgos que correrían por la coalición de Andrés Manuel López Obrador. Pero vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos. Será muy interesante lo interesante de lo que viene. Siga con nosotros. Regresamos. Está usted viendo Claro y Oscuro, nuestro programa de análisis y reflexión. Nos quedamos dentro del desarrollo del tema en los posibles riesgos que se pudieran correr si se diera un cambio, vamos a decir, hacia la izquierda. En lo personal, como periodista, como analista, considero que serían mínimos ante los riesgos que ya se corrieron con la inexperiencia de un partido ultraderechista y confesional que por 12 años fue igual de corrupto, pudiéramos decir, que sus antecesores. Un fraude nacional, pues por la promesa que se quedó en la promesa de un cambio que jamás se vio, por los desatinos de un gobierno que incrementó incluso la inseguridad, la violencia, los secuestros, los robos y sobre todo la muerte de connacionales, que obligó al desplazamiento de millones de mexicanos al exterior por políticas fallidas en el empleo y la seguridad. Hablamos por el incremento de la corrupción en todas las esferas, digamos, del gobierno, entre otra lacra, el tráfico de influencias que permitió el enriquecimiento desmesurado de muchos de los familiares, en este caso del presidente Vicente Fox. Ya saldrán a lo mejor en su momento, qué bueno que no sea así, de la actual administración, pero sí de muchos funcionarios que estuvieron en el poder, como fue Diego Fernández de Ceballos, quien en aquel momento recibió allá en Punta Diamante, uno de los lugares privilegiados de Acapulco, un terreno inmenso, precisamente por el tráfico de influencias. Entonces, un riesgo que ya corrimos. No sé, Esther Castellanos, ¿te acuerdas de esos terrenos que recibió en aquella época Diego Fernández Ceballos allá en una de las riberas más importantes de Acapulco, los hijos de Vicente Fox Quesada, que comprando precisamente viviendas en 8,000, no recuerdo, 8,000 pesos en un remate que se dio de un fraccionamiento que lo vendieron a cantidades de casos, Esther Castellanos, de corrupción muy marcados? Bueno, en honor a la verdad, ignoraba lo de Diego Fernández, lo que sí, lo que usted acaba de mencionar. Lo que sí recuerdo es que en una revista de sociales, cuando empezó este noviazgo que tenía con esta muchacha de Arandas, de ahí de Jalisco, se construyó la carretera del amor, le pusieron. Así fue. Porque no había una carretera que llevara a ese lugar, una carretera bien hecha. Y gracias al noviazgo de él
con esa joven, que le llevaba como más de 25, 27 años más o menos de diferencia, pues se hizo una carretera. Lo que no se pudo hacer en muchos años, el señor Diego Fernández lo hizo que se hiciera en un abrir y cerrar de un ojos. abrir y cerrar de ojos, y por eso se le bautizó la carretera del amor. ¿Con qué dinero y con qué influencias? Vuelvo a decir, lo que no se puede hacer en décadas, se hizo en cuestión de meses. Ahí está el poder del tráfico de influencias. Cuando hablamos de Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota, hablamos dos piezas de la misma masa que de llegar al poder serán el pan, esto es ya sin duda, serán el pan de la clerecía y de los empresarios. Lo deleznable y delicado es la postura santiguada de priistas y panistas, los candidatos que ya son manipulados y están comprometidos con el clero y el reducido pero poderoso grupo de la ultraderecha. Una práctica común que heredaron de las antidemocráticas prácticas de los llamados dinosaurios. Hablamos de Gustavo Díaz Ordaz, de Echeverría, de Portillo, Miguel de la Madrid, de Carlos Salinas de Gortari. Estamos hablando pues de quienes siguen impartiendo cursos y mueven los hilos, incluso en el caso de Salinas de Gortari, de esta noble clase política, arrastrándonos a la descomposición y relajación del sistema político. Un expresidente comprometidísimo con el clero, que no solo les abrió las puertas en política, sino que sigue fortaleciendo un modelo confesional e impulsando a la Iglesia para su revancha política. A través, desde luego, de incondicionales, hablamos incluso de mercenarios, de traidores, saqueadores e hipócritas que se han arropado en la religiosidad como un garante de pureza. Así lo hizo Fox, lo hizo incluso Calderón, hoy Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota, que son proclives a esta promiscuidad ideológica. Hablamos entonces de gobernantes, de políticos que llegan atados, encadenados, vamos a decir, a los compromisos de la Iglesia y los compromisos de las grandes corporaciones como es la televisión, las grandes compañías, que de hecho, pues México estaría nuevamente en manos, digamos, de lo mismo. De allí el tema que estamos abordando. En mi trinchera analítica no caben esperanzas de un cambio en el PRI, en Acción Nacional, por la guerra desigual que han emprendido los clérigos en contra de México. Es lamentable la miopía e inopía de algunos ministros, y voy a hablar un poquito de algunos religiosos, pudiéramos decir cristianos a lo mejor, entrecomillado, que dejaron de luchar por una iglesia apolítica y fuera de toda actividad netamente espiritual, pero que ingenuamente se suben al ring de la política para una lucha desigual que al clero conviene para su intromisión en este campo que es precisamente donde ellos quieren andar de una manera libre. Decía peyorativamente el obispo Rafael Romo de Tijuana, y yo creo que esto se acuerdan muy bien de Castellanos, cuando nos comparó de una manera peyorativa con el ratón. De hecho, lo hizo en uno de los periódicos locales, y hablando sobre los derechos y sobre ciertas cosas que se demandaban, que tanto fueran parejos en la aplicación de las leyes de derechos y beneficios que pudieran recibir las instituciones, diversos grupos o asociaciones religiosas. Él dijo que no se podía comparar porque ellos eran el elefante y las demás sectas eran comparadas a un ratón, porque un elefante pues no se compara a un ratón en fuerza, no se compara en la cantidad de alimento que tienen, en el espacio que requiere para poderse mover libremente. Entonces, vemos que siempre ha sido el deseo, el anhelo de esta institución, hablando de la Iglesia Católica, de alguna forma siempre mover todos los hilos del poder, porque como lo hemos dicho en otros programas, pues así le conviene. Por siglos ha sido quien ha dominado en la humanidad, ha sido quien ha dominado la vida social, política también de nuestro continente, y lo quiere seguir haciendo. Fíjate que en ese entonces, quizá te acuerdes, había una pelea por ahí por un presupuesto que estaban ellos reclamando, ¿no? El diezmo, que se convirtiera en oficial. Lo querían oficializar, exactamente. Querían oficializar, ¿no?, el diezmo, porque decían que en Alemania es oficial y pues en México también tendría que ser. A lo que uno se pregunta, o sea, ¿no les basta con lo que cobran por derechos de misas, bautismos,
como dijo Joaquín Juárez Ubaldo, se adueñan desde la cuna hasta la sepultura y después de la sepultura todavía, porque Se quieren seguir sacando billetes, con perdón ¿no? de los televidentes, o sea, se lo friegan aquí, se lo friegan allá. Pobre del pobre, porque aquí se lo friegan y se lo siguen fregando todavía. De alguna manera quedas allá. Después de sujeto muerto todavía siguen. a las cadenas de Ahora, explotación. si eso estamos viendo desde el punto de vista religioso y querer imponer, yo lo entendería si la mayoría de los mexicanos o la mayoría de la sociedad fuera católica, está bien, pero el diezmo es algo que se da por sentir, es algo religioso, no es algo que se impone. Sin embargo, la Iglesia Católica quererlo imponer al resto de la ciudadanía que no comparte su credo, pues se me hace ilógico. Fíjate que para nuestros televidentes es conveniente profundizar un poquito nada más en el tema. ¿Cómo funciona el diezmo de imposición en otros países? Las compañías a las que presta su servicio cualquier, digamos, ciudadano, cualquier obrero, cualquier empleado, aún, digamos, dentro de las instituciones gubernamentales, las compañías deben quitar el 10% de la ganancia del obrero, del empleado, del campesino, de la persona que trabaja. Deben quitarle el 10% por ley, como lo hacen con los sindicatos, como lo hacen, digamos, con algunas... Aquí, el caso de Estados Unidos, ¿no? Que le hacen deducciones para el Medicare, para exactamente. el impuesto federal, el impuesto estatal, pero que al final, que sí. aquí es la diferencia, ¿no? Al final aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, con esas deducciones, tanto el que le quiten a uno del Medicare le va a servir cuando tenga alguien 65 años, poder tener derecho a la atención de la salud. Sí, sí. Y al final del año fiscal poder recibir una devolución de sus impuestos. Pero en el diezmo... En el caso de ellos. En el caso de ellos, en el diezmo, ¿en qué beneficia? Engrosar solamente las arcas. ¿En qué beneficia si todavía el salario mínimo es una miseria y es una ofensa, el salario mínimo en México, y querer todavía quitar el 10%? Se me hace una falta decía Monseñor de humanidad. Rafael Rodríguez Guillén, a otros con ese cuento, decía él. Bien, Fernando Camacho Servín, en La Jornada señala, en el contexto del proceso electoral, nuevamente la jerarquía de la Iglesia Católica busca manipular las conciencias de sus fieles para orientar el voto en contra de los candidatos o partidos que no defiendan su agenda moral conservadora en temas de sexualidad y de su concepto de libertad religiosa, señalaron diversas organizaciones sociales. Quiero hacerte una pregunta, Esther Castellanos, como historiadora, analista de alguna manera. En lo que persigue la Iglesia Católica a través de estos puntos aparentemente de bienestar social, como viene siendo la sexualidad, como viene siendo, digamos, el aborto, como viene siendo el matrimonio, ¿realmente crees tú que se esconda la búsqueda de un interés de espiritualidad, de santidad, de pureza en el filigres? ¿O ves un fondo político en estas maniobras que están ellos presentando como sociales? Si existiera la Inquisición, yo creo que ya me estarían preparando la hoguera. A lo mejor te lo tienen guardada, no te preocupes. Ya me lo han de tener guardada. Lo que cada quien haga en su vida sí. es muy su persona. No quiere decir que yo esté de acuerdo con un matrimonio del mismo sexo o del aborto, porque no son situaciones que en mí se han presentado. Pero de eso quererse inmiscuir en lo que cada quien hace en la privacidad de su hogar, bajo una bandera de decir de santidad, no tiene que ver aquí la cuestión religiosa, el trasfondo no es el buscar que se acerque más la gente y sea aún mayor su espiritualidad. Es más por un control, así lo considero, sí. Más por controlar la conciencia de las gentes y seguirlos teniendo dominados. Porque si en verdad les importara, si de veras eso fuera lo que fueran buscando, se vería la conducta en esos ministros, sí. Se vería en esos ministros de culto, hablo de los ministros católicos, se estaría viendo una vida ejemplar, Sí. una vida mucho mejor y buscando el bienestar social y previniendo, que es lo principal. Lo más importante. Yo sé que muchos, en su momento, el arzobispo primado de México,
lanzó y siempre lo ha hecho cada que ha podido, y nunca Gobernación ha hecho nada contra los ataques que él ha hecho, No. ni tampoco contra las faltas que ha cometido. Jamás he sabido yo que se le vaya y se le cite. Sin embargo, a veces él habla bajo esta bandera, condenando a la mujer que aborta, pero jamás he oído yo que dé una palabra condonatoria hacia aquel que también contribuyó a que la mujer se le presente esa situación, o ante un pederasta, o ante un hombre narcotraficante, o ante un criminal, siempre y cuando le dé algo a cambio, tiene toda su bendición y su Vamos a ir a un corte comercial, estimado televidente. Vienen puntos muy interesantes, no le cambie, continúe con nosotros. Regresamos en un momento. Está usted viendo Claro y Oscuro, su programa de análisis y reflexión, sin ningún compromiso, sin ninguna mordaza, sin ningún interés que tengamos que cubrir, como hoy han sido pues demandados, han sido por ahí perseguidos, acosados muchísimos periodistas en México, que más que informar han desinformado o han sido periodistas a modo de intereses muy particulares. Claro y Oscuro es un programa liberado de todos estos compromisos. En el programa anterior, en el segmento anterior, hablamos sobre una nota que destaca la importante consigna de la élite católica en México, quien logró a través del gobierno panista inmiscuirse como un actor más en la política del país y en los procesos electorales. Hablamos de una maniobra anticonstitucional que arrecian en esta última semana pues, del proceso electoral ante la inconformidad de la misma grey, de la sociedad, que de alguna forma repudia su intromisión en un país laico, como es, digamos, todavía pues, nuestro país, que lamentablemente, precisamente del inicio del proceso electoral y las promesas que hizo pues Enrique Peña Nieto, la lucha que ya se dio en torno, digamos, en todo el país a través, digamos, de eliminar el artículo 24 constitucional para abrir la transformación de otros artículos más, terceros, quinto, 24, 27, el mismo 130. Estamos hablando de una maniobra realmente muy vil de un candidato que mostró precisamente su inclinación hacia los intereses de la Iglesia Católica. Y creo que esto quedó muy claro, Esther Castellanos, por la lucha que se dio a nivel nacional y todavía está en cuestionamientos en los estados donde tiene que, digamos, aprobarse, porque afortunadamente muchos estados no la aprobaron. Entre ellos Baja California. ¿Verdad? Y qué bueno, ¿no? Digo, tu estado, yo creo que te sientes complacida por eso. Un comentario sobre ello. Bueno, sobre ello, ¿qué pudiéramos decir sobre esta actuación de muchos de los candidatos? Porque ahí no nada más voy a incluir al señor Peña Nieto, sino precisamente lo que pasó cuando estábamos le digo que tuve la oportunidad de estar en Silao, precisamente durante la visita de Benedicto XVI, donde a través de lo que los medios enseñaban, lo que uno estaba siendo testigo, que estaba aconteciendo en esos lugares, vemos que los políticos pasan delante del Papa, muchos de ellos inclusive comulgaron. Digo, lo que ellos hagan o lo que ellos crean es muy su business, como dicen en Estados Unidos. Sin embargo, creo que tienen una responsabilidad con aquellos que han de gobernar, con aquellos que van a ser por ellos gobernados. ¿Qué es lo que nos quiere dar a entender esto? De que se tengan que tener la aprobación para poder ser candidatos presidenciales, para poder ser calificados por la Iglesia Católica, tienen que recibir la aprobación de ellos. A mí esto se me hace ilógico. No entra, ¿no? Es ilógico. Si hablamos de que porque México es un país laico, entonces las instituciones, tanto las religiosas como las políticas, deben de estar separadas una de otra, y es algo necesario
debe de haber un respeto mutuo entre una y otra, porque el Estado laico, eso es, ¿verdad? Separación del gobierno, del Estado y de la Iglesia. La Iglesia, las cosas de ella son las cosas espirituales, las cosas del Evangelio, y el trabajo del gobierno es las cuestiones terrenales. Y hemos visto que la Iglesia siempre ha pugnado, la Iglesia católica siempre ha pugnado por tener el control tanto del poder temporal, que es lo terreno, los gobiernos, como también del poder espiritual. Entonces, no es aceptable, como lo veamos, no es aceptable. A mí me indignaba cuando los veía a los candidatos, una en la pasarela, como se dice, ¿no? Para ver si son aprobados, a criticarlos, ante el episcopado. Otra, haberlos visto estando frente a este pontífice que no sabemos si venía, digo, a mí no me quedó claro, como dijo por ahí algún comediante, que alguien me explique si venía Benedicto XVI como representante diplomático de un estado, que es el Estado Vaticano, es el país más pequeño del mundo, o venía como representante religioso. Porque si venía, nunca quedó claro. Nunca queda, no, y de hecho nunca me quedó claro tampoco por qué venía Juan Pablo II a México, si venía como jefe de Estado o venía como jefe religioso. Y sin embargo vemos que esto en nuestra sociedad como que se sigue aferrando a ello, o no abre los ojos de que donde mete la mano la Iglesia Católica no puede haber no hay un buen trasfondo. Nada sano. No va a haber nada sano, porque no va a ir pensando en vemos, por ejemplo, ahí en la gráfica, era lo que se le llamaba el Grupo Roma. El arzobispo, Norberto Carrera, el ex nuncio, Girolamo Prigione, y el finado Marcial Maciel de Gollado. Sí. Ahí les falta Carlos Emilio Berley Lauzarán, y creo que falta otro por ahí, que eran los del Club Roma. Sí. Los que tenían de alguna forma también un control político en México, de influencias y de todo, y que estas cosas que a lo mejor no van en el tema, pero por ejemplo con la protección de pederastas, en la protección de narcotraficantes y todo eso, ellos estaban de alguna manera involucrados. Atrás. Y eso nunca lo denunciaron, ni alzaron su voz para decir, ¿saben qué? Se está cometiendo esto no está bien. No, al contrario, siempre va a estar al lado del poderoso, al lado del ganador, y le va a importar poco el pueblo. Fíjate que estamos hablando de una acción anticonstitucional que de hecho en el gobierno de Fox y de Calderón no solo permitieron. Tú mencionabas hace un momento que Gobernación, el secretario de Gobernación, el actual y el que le antecedió, siempre guardaron silencio, siempre guardaron silencio ante los señalamientos que había en contra de acciones anticonstitucionales de la Iglesia. Bien, esto no solo lo permitieron, sino que lo incentivaron dentro del pago de facturas que tenían con el poderoso Estado Vaticano. El investigador en religiones, estoy hablando de Bernardo Barranco, destaca que el 45% de los obispos tienen inclinación hacia el PRI. O sea, está ya claro, está demostrado cuáles son las corrientes preferenciales que tienen la alta clerecía. Y habla de un 45% de los obispos que tienen inclinación hacia el PRI, 24% hacia el PAN. O sea, están en las cifras más altas, unos apostando, digamos, al que puede ser posible ganador. Estas son las estrategias precisamente de la Iglesia. Mucho ojo, estimado televidente, porque no podemos dejarnos nosotros engañar de una manera tan cínica, tan abierta, como lo quiere hacer a ver la Iglesia Católica por un lado y por otro las televisoras en México. Se han repartido el pastel en lo más alto con los posibles que pudieran serles a ellos útiles ya estando en la presidencia. Y dice Bernardo Barranco, 45% de los obispos tienen inclinación hacia el PRI, ahora 24% hacia el PAN, estamos hablando de el 69%, y solamente pues al PRD le dejan un 6%, en tanto que los indecisos alcanzan el 20%. Hablamos de los antiperredistas, pues son 5
90% en este ámbito de intereses y perversión, la otrora iglesia y ministros apolíticos fueron forzados por la jerarquía católica para esa lucha desigual. Barranco recuerda que el arzobispo Carlos Aguilar Retes, como presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el CEM, y del Consejo Episcopal Latinoamericano, viajó al Vaticano y el 16 de diciembre del 2009 presentó al Papa Benedicto XVI al entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y su novia Angélica Rivera, acompañado de los obispos de esa entidad. Esther Castellanos, ¿qué podemos esperar de un gobierno que llega comprometido, altamente comprometido con quienes fueran los acérrimos enemigos de México, tanto en la independencia como en la guerra cristera y en la revolución? ¿Qué se puede esperar con este tipo, digamos, de nueva generación de políticos, como el caso de Enrique Peña Nieto? Bueno, esto sería bueno que lo analizara el televidente, que Sí. yo creo que sí lo está haciendo. Sí. Porque si nos ponemos a ver que hoy el 45% de los obispos apoyan al partido, al PRI y a su candidato, hace 12 años fueron los que estuvieron en primera fila con Fox, porque lo vimos que cuando hizo él la toma de una fue la toma de poder que él hizo delante de los senadores y toda la élite del gobierno, y luego vemos la otra toma de poder, ya lo que fue en el partido, ¿no?, donde se celebró la victoria. Y entre eso, si se acuerda el televidente ahí, donde cubrieron los medios, estaba lleno de sacerdotes. Se veían todos los ensotanados, y no fue a su hija y hasta le llevó un crucifijo y se lo dio ahí. Y bajo el aplauso y la anuencia de todos los obispos que se encontraban en ese lugar. Ahora las cosas han cambiado y ahora hay una mayoría a favor del PRI. Bueno, que no tendrían que ser más leales al PAN y al PAN que le ha defendido sus posturas y sus derechos. Vamos a ir a un corte comercial. Esther Castellanos, creo que está interesantísimo el tema. Vamos a ir cerrando ya en el próximo segmento. Estimado televidente, no le cambie. Todavía falta algo muy interesante. Regresamos con ustedes. Regresamos con el último segmento de nuestro programa, Claro y Oscuro. Y quiero cerrar, estimado televidente, con una reflexión. Aún como gobernador, Peña Nieto ya se perfilaba, estoy hablando pues en diciembre, cuando ya estaba perfilado como candidato. Se viene su propuesta de la reforma al artículo 24, lo que fue considerado como un pago por haberle presentado precisamente a Aguilar Retes al sumo pontífice. O sea, paga la presentación que hizo de él exactamente en el Vaticano con el Papa. El pasado mes de abril, la SEM dio a conocer su mensaje electoral de 2012 y ahí los obispos llaman a consolidar la paz y asistir a las urnas el 1 de julio con un voto razonado. Volvemos a repetir, lo entrecomillamos, porque su voto razonado sabemos cuál es el interés que los lleva para esta intromisión en lo político. Por ello quiero ir más allá. El peligro que representan quienes han mostrado ser enemigos de México, quienes han dividido al país, quienes han confrontado a los grupos políticos, quienes han confrontado a quienes no piensan como ellos, quienes han tenido incluso ahí mismo en catedral enfrentamientos muy fuertes por aquellos que no están de acuerdo con su intromisión dentro del ámbito político. En este sentido, la encrucijada para millones de votantes es la fuerza de las promesas y el impacto que sigue dando a través de los canales de televisión, el trabajo de
comunicadores comprometidos con el gobierno y los candidatos de la ultraderecha y otros encuestadores a modo que apuntalan publicitariamente al candidato que patrocinan y que les protegerá dentro de un sistema corrupto. Hemos visto imágenes apenas el día de ayer en donde el grupo de estudiantes 132, número 132, por allí de alguna manera confrontaron con uno de los directores, el presidente de Milenio, hablamos de Marín, Carlos Marín, al que de hecho pues un tanto acosaron por su proclividad, por su apertura, vamos a decir, a defender, digamos, a Enrique Peña Nieto y a Josefina Vázquez Mota en parte, y que se fue en contra, vamos a decir, del candidato de las izquierdas, y que hoy están sufriendo de alguna manera pues el juicio del pueblo. Muchos de ellos, como es el caso de López Dóriga, la misma Adela Micha, entre otros periodistas. Por ahí salió ya una nota el día de hoy donde están sacando todos los acuerdos que tuvieron con el gobierno de Enrique Peña Nieto en el Estado de México. Las cantidades millonarias, 5 millones por un acuerdo, 370,000, digamos, pesos por una presentación de orientación cívica de Adela Micha, y por ahí una serie, digamos, de señalamientos muy fuertes en donde está marcado el compromiso, vamos a decir, de este tipo, digamos, de comunicadores en ese interés de llevar a alguien quien va a seguir protegiendo y dando las regalías del pueblo a través de sistemas periodísticos que dejan mucho que desear. La segunda razón para correr el riesgo, considero, como un periodista no comprometido, si se da el cambio de Obrador, estriba en el aspecto ideológico, juarista, un hombre que se identifica con las libertades constitucionales, del respeto al derecho ajeno, de la paz, con la libertad de credos, el Estado laico, el histórico legado de la independencia y sobre todo que ha delineado en su campaña pues este candidato López Obrador, a pesar de los compromisos de la jerarquía católica en el 2006, cuando aún tenía la esperanza de ser apoyado, desde luego por el cardenal Norberto Rivera Carrera, dándole unos terrenos allí a un lado, carísimos terrenos a un lado del Tepeyac, en la promesa que le había hecho de que iba a apoyarle en su campaña política. Hablamos de un candidato, traicionero, mentiroso, fraudulento. ¿De un cardenal? De un cardenal. De un cardenal, ¿verdad? Que no tuvo palabra. ¿Cómo podríamos presentarlo? Bueno, usted tiene ahí la palabra, estimado televidente. En este punto, nuestra reflexión quiero que vaya más allá al cierre de este programa. La nueva clase política y aspirantes presidenciales, muy a pesar de su preparación académica, que ha sido cuestionada en uno de ellos, de poco les ha servido para una formación comprometida con este legado de libertades que hemos hecho mención, independentista, nacionalista, o que se identifiquen con la nomenclatura de héroes nacionales, aquellos que nos dieron patria. Pues estos son y seguirán siendo gobiernos de más de lo mismo y un peligro para la nación si es que, en este caso, las televisoras, la iglesia y la ultraderecha logran consolidar una vez más un gobierno que actualmente es muy repudiado en todo el país. ¿Cuál sería tu opinión con respecto a esas sensaciones castellanos del electorado? Pues el electorado, o sea, la gente está, todavía hoy, cuando platicaba yo con alguien, hay una gran incertidumbre de que, dependiendo de quién sea el que gane, qué es lo que cómo le va a ir a México. Es decir, no es muy alentador el panorama. Sea el ni de un lado ni de otro. Ni de un lado, por ningún lado de los cuatro candidatos, la verdad, no llenan el ojo. A lo mejor ante algunos periodistas sí marquen ellos sus favoritos. Vemos de algunos, de ciertas televisoras más inclinados a cierto candidato, ciertas encuestas, todo eso que favorece a uno, pero en el grueso del pueblo yo no percibo que haya un... El 75%, Esther Castellanos, está ya actualmente aprobado. 75% de la ciudadanía está seguro de que va a haber un nuevo fraude en México.
Precisamente por las cosas que se han dado en estos últimos años. Bueno, siempre se dieron, ¿verdad? Pero ahora como de una manera más descarada. Tanto unos como otros, yo aquí mi reflexión sería, puesto que ya se acabó el tiempo y ya fue como usted lo mencionaba en la editorial, al principio de su editorial, ya fue, eso fue trabajo de los candidatos, hacer un proselitismo. Quisiera terminar con lo siguiente. Adelante, Ceci. Antes de que finalicemos. Adelante. Tienen una responsabilidad, los 4 candidatos. Sí. Ganen o no ganen, espero, y a lo mejor esto se va a oír un poco risible, pero antes se dijo de este hombre Fox, le decían que él era el mesero, y le preguntaba, se hacía la pregunta que por qué era el mesero, entre las comedias que hacían, la burla, la sátira política, porque se hizo tarugo con el cambio. Bueno. Espero que los candidatos, gane el que gane, elija el que elige el pueblo, sea por masoquismo, sea por personalidad, o sea por lo que sea, por el que quiera votar o por el cambio, Sí. lo que sea. Espero que ninguno de esos 4 se haga Sí. mesero o tontito con el cambio que promete. Por ello, sus compromisos firmados y toda actitud de benevolencia sigue siendo hueca y falaz, porque no han podido ocultar que pues algunos de ellos son hijos de la madre patria y nacidos con el olor de los inciensos, que nacieron con la torta bajo el brazo y que fueron educados y preparados para, allá en los confesionarios, para el cobro de facturas y la revancha de una iglesia romana aguerrida y traicionera, la que agazapada supo esperar que llegaran al poder, en este caso los panistas, como fue el caso de Fox y de Felipe Calderón. Pues hablamos de gobiernos que son tal para cual. Estimado televidente, en este cierre ya de campaña que se dio y faltando solamente unas cuantas horas para que este proceso se abra y se cierre, abro el día domingo, usted tendrá la última palabra. Y recuerde que todo pueblo, toda nación tiene el gobierno que merece. Esperemos que sea el mejor. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. Que la pase bonito en compañía de su familia.